son las tácticas de la política, salvo la mejor opinión del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, colaborador en este espacio con los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Carlos, ¿tú cómo lo lees? ¿Cómo lo ves? ¿Esto es una provocación de allá para acá y de acá para allá? En fin, danos tu opinión primero que nada y claro, comentemos también lo que conlleva esta protesta que se hará manifiesta el próximo domingo seguramente. Buenas Buenas noches, tardes. Pepe. En efecto, hay un juego de sombras entre el presidente y los organizadores, sobre todo estimulado por el presidente. El presidente también dijo hoy, cuando estaba hablando sobre las candidaturas de Morena a la presidencia, dijo que pues, a la gente le gusta el respeto, que qué bueno que sus candidatos están portando bien. Dijo a la gente le gusta que haya respeto, que no haya pleito, que haya madurez. Y lo mismo creo que tenemos que pedir para una marcha que tiene un objetivo legítimo, Pepe, porque si hubiera que recordar grabaciones, pues ahí está circulando esa grabación del joven López Obrador, candidato, defendiendo al INE y a la autonomía, al entonces IFE, como un instrumento fundamental para que haya condiciones adecuadas para comicios electorales. Claramente no hay en la historia de la democracia mexicana una reforma hecha desde el poder antes, poco antes del proceso electoral y que no se haya construido con el consenso de todos los partidos. Cuando López Obrador fue derrotado, él cree que fue hecho un fraude en una elección muy cerrada. Hubo un gran esfuerzo del gobierno de Calderón de incorporar las demandas del presidente, ahora presidente López Obrador, del candidato López Obrador derrotado, a la Constitución y a las leyes electorales, todo aquello que el presidente ahora critica y que en su momento le parecía fundamental para tener comicios equitativos, que haya un financiamiento parejo para todos los partidos y sobre todo que el INE sea realmente autónomo, y fuimos perfeccionando los mecanismos de elegir consejeros, Pepe. Tan los perfeccionamos que Morena ya eligió a 4 consejeros, o por ponerlo más claro, en este gobierno de los 11 consejeros, ya 4 fueron electos bajo las reglas pues muy sofisticadas que fueron construyendo en la última reforma electoral, que es los consejeros tienen que pasar una serie de requisitos académicos, de probidad, de distancia de los partidos políticos, pasar unos exámenes, ser entrevistados por un comité académico y finalmente unas quintetas que son presentadas ante la Cámara de Diputados, que por mayoría de 2/3 la tiene que elegir. Eso ya funcionó y funcionó bien en esta administración. Lo que pasa es que parecería que el presidente ha cambiado de opinión, que quiere tener un INE pues mucho más controlado, porque realmente si le molesta el presidente actual del INE, una noticia se va en abril del año entrante y podríamos nombrar perfectamente a 4 ciudadanos honestos o ciudadanas, como se nombró en abril del 20. Ahora bien, si hay que subrayar, Pepe, que no hay antecedente que yo haya encontrado de que al árbitro se elija por mayoría. Le gusta mucho decir a Morena, a sus seguidores, a los que defienden la reforma, es que le tienes miedo al pueblo. No, no es un problema de tenerle miedo al pueblo, no. Hay cosas que incluso en la Constitución está claro en las consultas populares, Pepe, que no se consultan ni temas electorales ni temas fiscales, porque si le dijeras, preguntaras a los mexicanos, ¿usted quiere pagar menos impuestos? Seguramente ganaría el pagar menos impuestos. Pero aquí es todavía más importante, Pepe. Aquí es que toda la lógica de un órgano electoral, de un árbitro, es que sea confiable para las minorías. Y si las mayorías lo van a elegir, además de una baraja que va a poner el presidente, el legislativo que está bajo su control y un poder judicial que tiene una autonomía relativa, pero si pones 40 y 60, ya te aseguraste que van a ser los tuyos los que queden en el siguiente consejo. Yo me pregunto, Pepe, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que si López Obrador, opositor, hubiera tenido una reforma como esta enfrente, propuesta por Peña, que iba a haber una elección directa, que Peña iba a nombrar a los candidatos y el Pacto por México a los otros 20 y la Corte a los que restan, ¿no crees que López Obrador sería el primero en manifestarse?
Evidentemente, Carlos, evidentemente, si López Obrador gobierna este país es gracias al esquema electoral que da garantía de limpieza en la realización justamente de esta auscultación popular que se da cada 3 años, cada 6 años, según si es presidente de la República, cada 6 años. Es evidente que la izquierda demandó esas reformas para arrebatarle en su momento justamente al partido hegemónico de entonces, el PRI, todos lo recordamos, ¿quién lo va a olvidar? Arrebatarle al PRI el control de las elecciones. Ahora parece estar echando el reloj para atrás el presidente, haber olvidado que gracias al INE finalmente llegó a donde llegó. Lo que pasa es que el presidente todavía trae el tema de la elección del año de 2006, cuando por un escaso porcentaje de 0.56%, Felipe Calderón, según el INE, le ganó la elección. Y desde entonces de ahí no sale el presidente con respecto a la urgencia, dice, de reformar a este instituto que ha sido nada más que representante de las oligarquías y de aquellos que ahora en este gobierno han perdido sus privilegios, Carlos. Este es el argumento. Recordemos que no era el INE el que existía en el 2006, como bien sabemos era el IFE, otro organismo. Las reglas de operación de selección ya no son las que existen ahora, se fueron modificando, y como bien decías, es gracias a las reglas del INE a que recibieron la solicitud de hacer un partido, que les permitieron competir en la elección intermedia del 15, que les dieron los recursos para hacerlo, etcétera, etcétera, que Morena hoy es el partido en el poder. Yo creo que claramente en el grupo de Morena hay esta impresión de que como les robaron en el pasado, como ellos creen que pudieran haber llegado antes, pues realmente no fue el INE el que garantizó las reglas, sino que su amplia mayoría fue la que se impuso sobre un sistema fraudulento. Pero no solo eso, Pepe, han organizado ya pues más de casi 20 elecciones estatales y todas han funcionado bien. La elección intermedia funcionó bien, lo organizaron también porque así quiso gastar el presidente el dinero, la consulta popular, la revocación de mandato, y todas estas fueron adecuadamente organizadas por el INE como marca la ley. Entonces realmente es una forma además, Pepe, de no estar discutiendo los temas importantes. Lo que yo creo que a los mexicanos les importa más es qué vamos a hacer con el tema de la seguridad, que trae una trayectoria muy preocupante. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los precios? Que aunque hay una ligera disminución en los datos recientes sobre la inflación en México, sigue estando muy alta. ¿Qué vamos a hacer con un crecimiento que, si bien le va a este sexenio, cerraremos como empezó el sexenio, muy lejos del 4% prometido por el candidato López Obrador? Esos yo creo que son los temas donde yo creo habría que preguntarle a la ciudadanía, pero ciertamente las encuestas parecen indicar que esos son los dos grandes temas que le importan a la ciudadanía, y yo creo que es donde el presidente debería estar utilizando sus enormes competencias políticas para tratar de mejorar estos dos grandes retos que todos sufrimos como mexicanos. Gracias, Carlos, gracias por tu comentario, como siempre. Gracias a ti, Pepe, un abrazo. Igualmente un abrazo, muy buenas noches al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Antes de irnos a corte le informo que el rey Carlos III, el